¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video de lunes con una reacción obvia y obligada a la que ha sido la gran noticia del día en el campo del boxeo, pero que excede la trascendencia del boxeo. Y me refiero a esa que tiene que ver con Cuba, con el gobierno de Cuba, con la Federación de Boxeo Amateur de ese país y una empresa que hasta hoy era poco conocida de México, con la cual han firmado un acuerdo avalado aparentemente hasta por el Consejo Mundial de Boxeo, imagino, donde se llegó a un acuerdo para que boxeadores de la isla, boxeadores cubanos, sean llevados a competir de manera profesional. Se planean 4 veladas en México, peleas de 6 asaltos, donde van a pelear de manera profesional. Y se va a intentar que los mismos puedan ser o aparecer en algún momento en los rankings de los organismos. Una noticia que tomada así de los pelos realmente nos hace parar los pelos. En primer lugar, porque no entendemos hasta qué punto todo esto roza lo legal, desde el momento de que la propia empresa que se va a encargar de organizar estos eventos asume que no va a haber mucha libertad por parte de los boxeadores para tomar decisiones. Las decisiones las va a tomar la Federación Cubana. O sea, va a ser la que va a cobrar y les va a pagar a los boxeadores. Y todo eso, vamos a empezar que basta un googleo para encontrar de que medios importantísimos, aquí aparece el Nuevo Herald, el diario AS de España, France 24, Marca, es decir, ha tenido una repercusión enorme en todo el mundo de la información esta noticia, y la veo muy emparentada, como que fuera un espejo con la situación, por ejemplo, que padecieron los médicos de Cuba, esas famosas misiones, donde uno busca y hay cientos de denuncias de los propios médicos, de gobiernos, de organismos de los derechos humanos, por aquello del trabajo esclavo. No necesitamos ni traerlo a la mesa, basta buscar la información y descubrir que detrás de esas misiones humanitarias había un negocio de millones de dólares, en el cual participaron muchos países, que le pagaban al gobierno cubano para usufructuar el trabajo de mano de obra esclava que estaba permanentemente controlada para que no huyera, más allá de que muchos huían. Y tenían recursos, y aún los tienen, para mantenerlos pegados a su país, su familia, por ejemplo. Entonces todo esto que están organizando ahora con los boxeadores cubanos nos lleva a nosotros a preguntarnos lo mismo. Ya sabemos, porque la primera denuncia salió en el Herald, de que cuando le preguntaron a la figura central de todo esto, en el campo mexicano, dijo de que no tendrían mucha libertad de acción y de decisión los boxeadores, todo lo haría la federación. Eso es un indicio de trabajo esclavo. Vamos a empezar por ahí. Pero al mismo tiempo, nosotros nos preguntamos, Cuba está bajo un bloqueo. Que esté bien o que esté mal es discusión política que no viene al caso. Pero hay leyes establecidas en Estados Unidos y en el resto del mundo que impiden a veces acuerdos comerciales con Cuba que tienen que pasar por determinados filtros. Entonces, si a eso le agregamos la posibilidad de que por medio exista la posibilidad de trabajo esclavo, porque hablamos de boxeo profesional, hablamos de boxeadores que necesitan tener un seguro, que necesitan tener determinados derechos, porque van a exponer, cada boxeador a la hora que sube el cuadrilátero expone su vida, y en este caso, digamos que los derechos van a ser manejados por terceros, por la federación, que es decir, el gobierno de Cuba. Eso no está claro. Tampoco está claro, por ejemplo, las consecuencias que puede tener el hecho de que se saca a estos boxeadores a pelear y después tienen que volver a la isla. ¿Cómo van a hacer para mantenerlos, conviviendo con el peligro de que haya una deserción y que antes de una pelea uno de sus púgiles, que van a estar allí en Aguascalientes, que van a estar en México, se las arregle para huir y irse a la frontera y tratar de pedir asilo en Estados Unidos? ¿Qué van a hacer? ¿Le van a poner guardaespaldas para que no huyan? Esa es una pregunta que uno se hace. Y si les ponen guardaespaldas, seguridad privada, ¿quién se va a encargar de eso? ¿El propio gobierno de Cuba va a llevar su propia gente para estar seguros de que no huyen? ¿O será la organización del evento que les pone guardia privada para que no huyan?
Y si así todo intentan huir, ¿qué van a hacer? ¿Van a ejercer la violencia? O sea, ¿le van a privar la libertad de movimientos a esos boxeadores? Uno se pregunta si eso es correcto o no. Eso es una pregunta obvia. Pero después está lo otro, el aspecto comercial y los contratos dentro de un mundo organizado en base a derechos como el nuestro. Los contratos son a nombre de una persona que tiene que ser la usufructuaria de ese pago. Entonces, ¿cómo van a hacer para que los contratos sean legales, teniendo en cuenta de que muchas veces crear contratos con Cuba implica revisar hasta dónde existen los límites de lo legal y de lo ilegal? Porque existe un bloqueo que está asociado con el hecho de los pagos en dólares, porque el dólar es la moneda de este país. Le van a pagar en dinero cubano, seguramente, imaginamos. Pero todo esto va a tener repercusión mundial, entonces va a haber quién de ese evento gane cobrando en dólares, porque es un evento donde va a haber un acuerdo de por medio con una federación que representa a un gobierno como el cubano, que está bajo un bloqueo, que está bajo un embargo, mejor dicho, un embargo comercial por parte de un país como Estados Unidos, que es el dueño de la moneda que seguramente se va a utilizar en cualquier transacción asociada con ese evento. Es decir, son cosas que no conocemos. Son cosas que estamos en un primer momento estamos preguntando hasta dónde esto entra dentro de la legalidad que merece un deporte tan peligroso como el boxeo. Donde un púgil no solo lo llevan a pelear como, digamos, como se llevaba en los circos de la antigua Roma, a exhibirse, a pelear allí contra otro rival, sino que además va a ser golpeado y él va a golpear. Él está exponiéndose a varias cosas. La primera cosa que se expone es a ser lastimado, el recibir daños, la necesidad de recibir atención médica. ¿Quién maneja eso? Existe la posibilidad de que él pueda dañar a un rival y que se entienda que lo dañó de una manera tal que la forma en la cual lo golpeó no entra dentro de los márgenes del boxeo. Imaginen ustedes que lastima a un rival con un golpe ilegal. Por ejemplo, un golpe en la nuca, un golpe de conejo, como tantas veces ha ocurrido, entonces tenga que responder ante la justicia de México por ese caso. ¿Quién lo va a representar? ¿El embajador de Cuba? Porque en realidad él va a ir, no sé, no sabemos tampoco el tipo de visa que le pueden otorgar. ¿Es una visa de trabajo? ¿O es una visa solamente que va a regir por los momentos que esté allí y con alguna restricción que le hagan por las dudas de que huya? Porque también suponemos que si Cuba después de 3 años de gestiones aceptó, le tienen que haber ofrecido garantías de que no van a haber boxeadores que huyen hacia un lado o hacia el otro. Entonces, lo primero es la seguridad en que no va a pasar eso. Entonces, vuelvo a la pregunta del principio. ¿Quién es que va a cuidar de que eso no suceda? La vigilancia privada. ¿Va a corresponder a México o va a corresponder a Cuba? Yo creo que son demasiadas cosas que a nosotros nos llevan a preguntar por dónde está lo ilegal, cosa que no sabemos. Pero en cualquier momento puede surgir también la posibilidad de una denuncia por aquello de los derechos humanos. Porque en realidad todo lo que vincula a los humanos, a los trabajadores cubanos, enseguida aparece alguna organización. Por ejemplo, las organizaciones que protegieron, que defendieron y que estuvieron muy cerca de todos los que huyeron, los olímpicos. Hablamos de Rigondó, hablamos de Yuriorkis Gamboa y todos aquellos boxeadores que en algún momento tuvieron que vivir su aventura huyendo de un régimen al cual, está bien, después volvieron de visita, todo aquello ha sido un verdadero circo, ¿verdad? Porque muchas veces el tema de los asilos, esos, entra dentro de lo tragicómico. Todos lo sabemos, es una realidad que se vive. Pero en este tema están negociando con un gobierno que tiene un embargo comercial. Entonces, no están bien claras las reglas. El asunto es que hay boxeadores que van a seguir siendo, van a estar vinculados bajo el control de un gobierno que es una dictadura, que todos lo sabemos, y los van a sacar a pelear afuera, como en los circos, los van a llevar a exhibir. Si surge la posibilidad de que puedan pelear en Estados Unidos porque están rankeados o algo, tienen una pelea obligatoria, ¿van a traerlos a Estados Unidos? No, aparentemente esto va a ser fuera de Estados Unidos, lo van a hacer en México. Es decir, hay muchas cosas que caen dentro de la incertidumbre, de una situación muy grisácea
como que se camina por el lado de lo legal y lo ilegal, y también se camina por algo que está repleto de dudas e interrogantes que no tienen respuesta en lo inmediato. Porque apenas conocemos esa información donde se dice que van a ser grandes eventos, porque van a ser transmitidos para toda América, y donde van a estar boxeadores cubanos bajo control, controlados por el régimen de Cuba, que van a boxear y van a volver y que van a tener poca libertad de movimientos, y lo que ellos cobren seguramente no lo van a cobrar ellos, sino que lo va a cobrar la federación, es decir, que es un brazo del gobierno cubano, y no sabemos tampoco si ese dinero va para ellos o para dónde va. Entonces estas son preguntas que uno se hace, que me llaman mucho la atención, que la prensa no se haya hecho, que ha cubierto todo esto, que simplemente ha repetido lo que se ha informado en una suerte de comunicado, y esperamos entonces conocerlo más adelante, tener más datos, más elementos para clarificar aquello que dudamos, porque realmente esto ofrece dudas y fundamentalmente preocupación encima del derrotero que puedan correr estos púgiles con aquello de que van a tener la libertad de pelear, pero sin libertad. Porque no manejan, la vida profesional se las van a manejar otros. Realmente increíble que estas cosas sucedan, pero suceden. Entonces, vamos a seguir pendientes de todo esto, esperando reacciones para conocer más por dentro, por dónde se escapa lo legal de todo esto, que a mí en lo personal me suena realmente a un cuento irreal, porque todo lo que tiene que ver con Cuba en esto es un invento irreal. El hecho de que boxeadores cubanos salgan de esa manera a pelear de la isla realmente es increíble. Muy parecido a la situación de los médicos, y ojalá que no se parezca al tema de los médicos, porque eso es trabajo esclavo. Y el trabajo esclavo roza los derechos que tenemos los seres libres de este planeta. O sea, es un tema caliente y que hay que seguirlo de cerca y denunciarlo en caso de que sea necesario hacerlo.